antes de que el mundo conociera la guerra, antes de que el ser humano pronunciara su primera palabra, dos poderosos seres dominaban los cielos. Uno era Luzbel, el ángel más hermoso y resplandeciente de toda la creación. Su inteligencia no tenía rival. Su voz hacía estremecer las estrellas, y la luz de sus alas podía iluminar hasta los rincones más profundos del universo. El otro era Miguel, el gran protector del reino celestial, valiente, leal y portador de una espada cuyo poder jamás había sido desatado. Luzbel representaba la grandeza de la creación. Miguel representaba su defensa. No eran enemigos, eran hermanos de armas, compañeros inseparables, y durante incontables eras vivieron en perfecta armonía. Juntos protegieron las puertas del cielo. Juntos combatieron las criaturas que intentaron surgir del vacío. Y juntos juraron que nada lograría dividirlos. Pero incluso en el lugar más puro, una sola duda puede convertirse en una tormenta. ¿Qué ocurrió entre ellos? ¿Cómo pudo la amistad más poderosa del cielo convertirse en un odio capaz de estremecer toda la creación? ¿Y cómo terminaron aquellos dos hermanos, enfrentándose en la batalla más épica que jamás conocería la humanidad? Esta es la historia que el cielo intentó ocultar. La historia de Miguel y Luzbel, y de la guerra que cambió para siempre el destino del universo. No fue una espada la que inició la mayor guerra de la creación. Fue una pregunta. Una pregunta que jamás debió existir en un lugar donde no había dudas. ¿Por qué debía arrodillarse aquel que había sido creado para gobernar? Su nombre era Luzbel, el portador de la luz, el ángel más hermoso y poderoso del paraíso. Cuando desplegaba sus 6 alas, la oscuridad retrocedía. Cuando levantaba la voz, millones guardaban silencio. Había visto nacer estrellas, había escuchado la primera canción del universo, y junto a Miguel había defendido el cielo durante incontables eras. Pero un día, Luzbel contempló su propio resplandor y comenzó a compararlo con la luz del trono. Primero fue una duda, después orgullo, y finalmente, una ambición capaz de incendiar el cielo. Una voz comenzó a perseguirlo. Eres el más hermoso, el más poderoso. Millones ya obedecen tus órdenes. Entonces, ¿por qué continúas arrodillado? Luzbel dejó de contemplar el trono con admiración.
ahora lo contemplaba con deseo. Se convenció de que buscaba justicia, que los ángeles debían ser libres, que el paraíso necesitaba un nuevo orden. Pero la verdad era mucho más oscura. Luzbel no quería liberar el cielo. Quería que el cielo se arrodillara ante él. Las primeras reuniones ocurrieron más allá de los jardines eternos, donde las estrellas no podían observarlos. Luzbel buscó a los inconformes, a los ambiciosos y a quienes deseaban más poder. Pero no les habló como un traidor, les habló como un libertador. Fuimos creados con alas, les dijo, pero vivimos de rodillas. Protegemos el paraíso, pero jamás podremos gobernarlo. Seguidme, y nunca volveréis a inclinaros ante nadie. Aquella noche juraron lealtad los primeros ángeles. Después fueron cientos, luego miles. Finalmente, legiones enteras. Guardianes abandonaron sus puestos. Capitanes ocultaron sus armas. Ejércitos completos desaparecieron durante la noche. Bajo la belleza de aquellas promesas, nació el ejército más peligroso que la creación hubiera conocido. Pero Luzbel cometió un error. Creyó que nadie había visto la oscuridad creciendo bajo la luz del paraíso. Alguien ya lo estaba observando. Miguel. El protector del cielo notó que las canciones del paraíso perdían voces. Los centinelas evitaban su mirada y miles de guerreros desaparecían sin explicación. Miguel siguió sus rastros hasta el límite de la creación. Allí descubrió la verdad. Un océano de ángeles armados cubría el horizonte. Eran tantos que sus alas ocultaban las estrellas. Y frente a todos ellos estaba Luzbel. Durante un instante, ninguno pronunció palabra. Miguel contempló al hermano con quien había protegido el universo. Pero el ser que tenía delante ya no era el mismo. La luz de Luzbel seguía siendo hermosa, pero algo oscuro había despertado detrás de sus ojos. «Detén esto, Luzbel. Aún puedes regresar». Luzbel sonrió. «No he venido a regresar, hermano. He venido a reclamar lo que siempre debió pertenecerme». Miguel contempló las legiones. No eran cientos, no eran miles. Eran millones. «No puedes vencer al cielo». «No necesito vencerlo», respondió Luzbel. «Solamente necesito tomar su trono». Miguel llevó lentamente la mano hasta su espada. «Si avanzas, tendrás que pasar sobre mí». Luzbel desplegó sus 6 alas. Su resplandor cubrió el horizonte como un segundo amanecer. Desenvainó su espada y miró por última vez al ser que había llamado hermano. «Entonces tú serás el primero en caer». Aquella fue la última vez que se miraron sin odio. La última vez que pronunciaron la palabra hermano. Y la última vez antes de que el cielo conociera la guerra. El primer choque de sus espadas partió el suelo del paraíso. El segundo estremeció las estrellas. Y el tercero lanzó una onda de fuego que obligó a millones de ángeles a retroceder. Miguel atacaba para salvar el cielo. Luzbel luchaba para gobernarlo. Sus espadas chocaron una y otra vez. Cada golpe desató relámpagos. Cada herida abrió una grieta en el firmamento. Luzbel era más rápido. Lo alimentaban el orgullo y la furia. Destruyó el escudo de Miguel, atravesó su armadura y lo arrojó sobre las escaleras del trono. El paraíso quedó en silencio. Miguel intentó levantarse, pero Luzbel colocó su espada sobre su pecho. «Mira a tu alrededor, hermano. Tus fortalezas arden, tus guerreros caen. El cielo ya es mío». Luzbel le extendió una mano. «Arrodíllate ante mí y gobernaremos juntos». Miguel contempló aquella mano.
Recordó al hermano con quien había defendido las estrellas y los juramentos que ahora habían roto. Aún puedes detenerlo. No permitas que tu orgullo destruya lo que amas. El rostro de Luzbel se endureció. El hermano que conociste ya no existe. Levantó su espada para dar el golpe final. Pero Miguel sujetó la hoja con su mano. El fuego quemó su esencia, pero no la soltó. Miró a Luzbel y pronunció el grito que cambiaría la creación. ¿Quién como Dios? Una explosión de luz atravesó el paraíso. Miguel se levantó con una fuerza desconocida. Desvió la espada de Luzbel, rompió su armadura y lo lanzó lejos del trono. Al ver caer a su líder, las legiones rebeldes vacilaron. Los ejércitos leales avanzaron y la rebelión comenzó a derrumbarse. Miguel alcanzó a Luzbel frente al gran abismo. Estaba derrotado, pero aún había desafío en sus ojos. Por última vez, Miguel le ofreció su mano. Renuncia a tu orgullo. Termina esta guerra. Luzbel observó su mano. Por un instante pareció recordar quién había sido. Después sonrió. Esta guerra apenas comienza. Extendió sus alas heridas y se dejó caer hacia el abismo. Millones de rebeldes fueron expulsados detrás de él. No parecían estrellas cayendo. Parecía que la noche entera descendía sobre la creación. Durante la caída, la luz de Luzbel murió. Sus alas ardieron y su resplandor se convirtió en oscuridad. El portador de la luz desapareció. Y en las profundidades nació el Señor de los ángeles caídos. Miguel permaneció frente al abismo. Había salvado el paraíso, pero había perdido a su hermano. Entonces, una pluma negra cayó a sus pies. Desde las profundidades escuchó la voz de Luzbel. No pude conquistar el cielo, Miguel, pero conquistaré aquello que Dios más ama. Miguel dirigió su mirada hacia un pequeño mundo que acababa de nacer. La tierra. La batalla del paraíso había terminado. Pero la guerra por el alma de la humanidad acababa de comenzar.